a la noticia principal que va a dominar por varios meses la actualidad, el desarrollo de la campaña electoral para la nominación del presidente, vicepresidentes y parlamentarios del Perú. Estamos con el doctor Antero Flores Arauz, candidato a la presidencia por el partido político Orden, el ingeniero Rómulo Mucho, que es candidato a la primera vicepresidencia, y vamos a conversar un poco sobre cómo va el trabajo de ellos. No obstante, no estar, por supuesto, entre los primeros todavía, porque todavía hay una Dice semana. la Biblia que los últimos serán los primeros, y nosotros somos bien religiosos. Sí. Lo primero que me gustaría, independientemente de la calidad y del entusiasmo que están ustedes poniendo, por supuesto, para esta campaña, me gustaría que pudieran hacer una evaluación de si se están diciendo las cosas necesarias de decir, si se está diciendo con prudencia muchas cosas, o si estamos en una oferta, una especie de mercado persa, que en realidad desvía la atención acerca de las posibilidades que el Perú tiene, tanto por la circunstancia mundial como por las condiciones internas, en un periodo que no va a ser fácil, como ya lo anuncian todos los predictores. Coincidimos, y creo, don Raúl, que se ha quedado corto. Mercado persa va a ser Chancay día 20, conforme lo que estamos viendo, y con una irresponsabilidad y un populismo digno de mejor causa, como dicen. Están ofreciendo aumentos de sueldo mínimo vital, fijando cantidades y olvidándose que esto es un aspecto técnico. Nosotros creemos en el sueldo mínimo, pero tienes que establecerlo técnicamente, y no puede ser parejo, no puede ser sábana en todo el Perú, porque todas las actividades no son lo mismo. Construcción civil, por ejemplo, no es lo mismo que recojo de basura. Recojo de basura no es lo mismo que, te puedo decir, ingeniería textil, que no tiene nada que ver con confecciones. Y no es lo mismo tampoco en todas las circunscripciones del país. En Chumbivilcas puede ser el aumento de costo de vida igual que en el distrito de Surco en Lima, no es. Entonces tiene que ser clasificado por circunscripciones y por actividades. Este es un tema técnico. Otro tema que se está manejando también con absoluta displicencia técnica es el tema de las AFP. Yo creo que sí, hay que cambiar, porque la gente no se siente contenta con el sistema. Hay que hacerle algunos cambios. Sí, no ha habido fallas en la explicación y en la implementación, pero como es natural en una situación. Nuestra compleja. tesis es una tesis técnica. Señor, tú como Estado tienes que cautelar que no te vayan a tocar después la puerta, y entonces garantiza por lo menos que hay una pensión mínima. Si yo tengo un fondo que me garantice una pensión mínima, el saldo me lo puedo llevar, parecido a lo de la CTS. Tú guardas inamovibles 4 CTS por si acaso pierdas el trabajo y tengas un tiempo para mantenerte mientras lo buscas. Lo demás te lo puedes llevar encima de 4, antes era encima de 6. Entonces tú tienes un fondo que te garantiza algo mínimo. Lo demás, haz lo que quieras. Después se está haciendo también demagogia con el IGB. Por el amor de Dios, se ha bajado recaudación el año pasado en 7%. Además, cuando ya hemos bajado el IGB de 19 a 18, ese 1% se trasladó acaso a la gente, al consumidor de bienes y servicios. O sea, lo que dice PPK está equivocado, eso no reactiva la economía. No reactiva, la economía la reactivas con muchísimo más inversión. Mira, nosotros somos proinversión, pero proinversión desde el carretillero demoliente hasta la gran empresa minera. Bueno, ahí estamos hablando de pequeña y mediana empresa. De todo, y de mínima. Superando la informalidad. Así es. Ahora, para también superar la informalidad, tenemos que ser lógicos. Hasta ahora, ¿qué se le ha dicho ¿Y qué me dice usted? Usted ha hablado de Chancay y de A20. ¿Qué me dice usted de
¿cómo le llamamos? De esta torta de lujo que es el Fondo de Estabilización Fiscal, que todo el mundo dice, bueno, pues vamos a gastar, todo está muy bien ahí, ¿no? Oye, es como si recibiéramos pero por favor, el gordo de la lotería. Si se llama estabilización fiscal, para no decirlo claramente, oye, este es mi fondo de reserva para contingencias, pero si tú te tiras lo que estás guardando para las contingencias, te quedaste sin ese fondo que es indispensable. Te vuelves incontinente. Totalmente. Es como vender, como decían, vender o empeñar las joyas de la corona. Mire, se ve tal informalidad y tal circo y candidatos convertidos en Papá Noel que francamente aterra. Ahora, el partido Orden hace alusión precisamente a recuperar esto que nos está haciendo falta en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, la seguridad. Ahí estamos más que complicados. ¿Qué plantea usted, por ejemplo, en lucha contra la delincuencia? Mira, planteamos muchas cosas. La primera es no hacer demagogia. Muchos están dale que dale con la Fuerza Armada, que salga el ejército. Eso es en situaciones extremas y en situaciones muy excepcionales. La Constitución y la ley te lo permite. Pero ¿cuál es la realidad? Con el cambio de servicio militar obligatorio a voluntario, en el ejército, tus requerimientos que planificas con un año de anticipación no se cumplen ni al 50%. En consecuencia, no es cuestión de voluntad, es cuestión de imposibilidad. Si no tengo para tener la gente necesaria en cuartel y en puesto de frontera, por el amor de Dios, ¿cómo vas a desvestir un santo para vestir a otro? No tiene sentido, don Raúl. Ingeniero Rómulo Mucho, también bienvenido, por supuesto. A ver, también se dicen tantas cosas con respecto a minería y petróleo. Es donde el zapato está más complicado y aprieta más, ¿no es cierto? ¿Qué se puede hacer? Porque ahí vamos desde los conflictos sociales hasta una producción que a su vez de minerales que tienen bajos precios a nivel mundial. En el petróleo estamos también complicados, ha subido un poquito los últimos días, pero en general está bajando el precio, en fin. A ver, sí. ¿Qué cosa es lo que se precisa? Sí. Aparte de ser prudente y razonable en lo que se proponga. Sí. Hay pues un corto plazo inmediato que es lo primero que debería tratar de atenderse. Gracias, buenos días. Me dice que tenemos que hacer una pausa para que así pueda darnos una amplia respuesta. Está fijada la atención sobre todo en todo lo que se refiere a la producción minera y energética del país. Correcto, don Raúl. Buenos días a todos. Y sus consiguientes conflictos sociales. Sí. Quería complementar nada más brevemente, rápido, sobre el Fondo de Estabilización Fiscal, que es más o menos alrededor de $9.000 millones, que representan para el país más o menos 2.5 meses de gasto, lo que gasta el país, o sea, no es mucho, ¿no? Respecto a la minería, es una actividad indispensable para el Perú en el corto y mediano plazo. No hay cómo reemplazarlo, no, imposible. Por eso el futuro gobierno tiene que crear las condiciones para, como lo dijo anterior, para todo tipo de inversión. Y la inversión minera es la más representativa dentro de la bolsa de inversión privada directa, ¿no? La inversión extranjera privada directa. Que no excluye de ninguna manera todo lo que se pueda hacer en agricultura y en fin. En absoluto. No soslaya, en industria, choca, ni más bien al contrario. Trae la simbiosis porque la gran inversión minera es la que reactiva la pequeña empresa de servicios, bienes y servicios, la metalmecánica, la construcción. De otro lado, es penoso decirlo que como ha bajado la inversión minera, ¿no? Llegamos a un pico casi 10.000 millones, al año siguiente de 8.500, al año siguiente de 7.000. Este año creo la inversión minera cerrará con alrededor de 6.000 millones porque se están acabando ya los grandes proyectos de construirse. Y no se avisora ninguno el año que viene, ni el otro año, ni dentro de 3 años. A no ser que el gobierno tome una decisión trascendental de rebajar permisos, de destrabar los trámites y decirle un shock de confianza, porque hay proyectos que están esperando, ¿no? Hay proyectos medianos, grandes, y reactivar nuevamente, digamos, subir esa curva,
porque según las proyecciones, del 2017 al 2018 ya no habría ninguna inversión grande, salvo las compañías que producen, que siempre invierten para renovar su equipo, para las compras, ¿no?, que hacen para su producción. Pero así una inversión, decir 5.000 millones, 3.000 millones, 4.000, ya no hay ninguno. Ahora, aparejado con eso viene lo de la consulta previa, ¿no? Y sobre eso hay un tremendo debate sobre si le damos mayor fuerza, la hacemos obligatoria. Sí, hemos trabajado bastante eso. Yo lo conozco, muy amplio. ¿Lo has vivido y lo sigues viviendo? Por supuesto, hasta casi pierdo mi vida por pacificar Majás, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe. La consulta previa, inclusive el Perú fue el primer país que dio un paso adelante. Fue muy comentado, muy estudiado a nivel Latinoamérica. Lo que pasa aquí es un simple entendimiento. La consulta previa tiene que ser una herramienta de gestión para atraer más inversiones. Pero, ¿por qué? Porque es mandatorio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169. Pero lo que ha pasado es que a veces nosotros queremos darle la interpretación que queremos, como que la consulta previa, por ejemplo, si puede decir que si es que dicen que no se lleva a cabo, pero si el Estado cree conveniente que es de interés público, lo puede llevar, ¿no? O sea, es cuestión de mecanismo, de empatía, de cómo transmitir. Todo lo que pasa, don Raúl, el tema es que nunca se sabe explicar el fondo, la causa y el efecto de una ley, ¿no? Simplemente a veces se impone. Por ejemplo, todas las últimas leyes últimamente han fracasado. Que ya son productos simplemente de la ligereza con que se toman las cosas y con la urgencia que siempre tiene un contenido político. Claro, y porque creen que con eso se llevan mejor con la gente. No al país entero, porque tiene que haber un costo-beneficio de cualquier decisión para el país. Ahora, una última cosa, si me permite, porque estamos con el tiempo bien apretado. En esto de la minería, el Estado ha tenido una actitud prácticamente de árbitro. He estado en la tribuna y he dejado que vayan a tratar de conciliar empresa y comunidad. No se ha comprado el pleito de la inversión. Con lo cual agrava más el pleito. Totalmente. Sí. No, lo que quería preguntarles un poco, que tenemos que estar en guardia incluso no solo ya de lo que se está diciendo y de los comportamientos y promesas electorales, sino también concretamente que todavía no hemos resuelto ni la importancia de las normas ni el cumplimiento de muchas de las normas electorales, y este tema delirante en el cual se ha empeñado el Jurado Nacional de Elecciones en no resolver las cosas. El Congreso se planta en las 13, ¿no? Y es un absurdo. La verdad, acá hay un cúmulo de cosas. Primeramente, el jurado empujó que había que modificar la legislación electoral y la ley de partidos. Pero eso es muchísimo antes de un proceso electoral. Cuando ya estás en el proceso o preproceso, no puedes estar cambiando las reglas. No hay ninguna norma que te lo diga, pero te lo dice el sentido común. Y el Congreso actuó irresponsablemente ya al finales de legislatura, y cuando ya estaba a portas un proceso electoral de hacer esta ley. Después el Ejecutivo observa, regresa al Congreso, el Congreso insiste y el Poder Ejecutivo se demora un mes en hacerla publicar. Huele mal. Ahora, evidentemente el jurado va a tener que fallar en cada cosa cuando hay un problema. No puede dar una norma general que vaya contra la ley. La ley se cumple, sin dudas ni murmuraciones. En consecuencia, los actos que se hicieron hasta el domingo, el presidente están con la ley anterior. El presidente de la República tiene una potestad al respecto, ¿o no? La puede convocar, sí, pero yo creo que la verdad que no se necesita convocar. Porque no, es que el Congreso no quiere convocar. Claro, pero además tienes la cosa clara. Todo lo que se ha hecho a partir del lunes pasado es con la nueva ley. Lo que se hizo hasta el domingo pasado es con la antigua. Es tan claro como eso. Las leyes rigen desde el día siguiente de su publicación. Muy bien. En consecuencia, no necesitas aclarar nada, pero sí decir que ha habido irresponsabilidad de Congreso y de Gobierno en estar manejando un tema electoral cuando ya tiene ese proceso. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Conversando, por supuesto.
dispuestos permanentemente. Esperamos. Gracias a ustedes con también. entusiasmo y con esperanza, porque se trata de dos profesionales muy distinguidos y que, bueno, les vaya por supuesto muy bien en la campaña. Mil gracias. Muchas gracias. 8:42.